Dios bendiga a todos mis queridos hermanos. Qué bendición el poder estar con ustedes en esta mañana o en esta tarde. Pues mi deseo, como siempre, es predicar la palabra de Dios en el día de hoy para la glorificación y la exaltación de nuestro querido Salvador Jesucristo. Y pues en el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a continuar lo que comenzamos hace 2 semanas atrás. El mensaje que comencé a predicar hace 2 semanas atrás es titulado La bondad de Dios. Hoy, pues, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este mensaje. Y como es nuestra costumbre, pues vamos a pedirle a nuestro Salvador Jesucristo que nos ayude en este momento a poder recibir su palabra, y no solamente recibirla, pero también para poder aplicarla a nuestras vidas, porque de eso es lo que se trata. No solamente ser personas que oyen la palabra de Dios, pero queremos también ser hacedores, que la palabra nos transforme a nosotros de adentro hacia afuera. Vamos a clamarle al Señor en este momento. Padre Santo, venimos delante de ti en el día de hoy con corazones alegres, Padre Celestial, porque a ti te ha placido en este momento darnos vida, Señor. A ti te ha placido darle vida a personas que, a pesar de que te pertenecemos a ti en este momento, a través de tu gracia y tu misericordia, seguimos pecando, Señor. Seguimos faltándote el respeto a ti. Seguimos rompiendo promesas, Señor. Seguimos quebrantando tus mandamientos, Señor. Y es una cosa para mí extraordinaria el saber que a pesar de todos esos pecados, Señor, a pesar de la manera en que te tratamos a ti, Señor, tú continúas siendo bondadoso con nosotros, Señor. A pesar de los ídolos que tenemos en nuestras vidas, Señor, a pesar de la manera en que muchas veces nos tratamos el uno y al otro, Señor, tú sigues siendo bondadoso con nosotros. Y por eso, Padre Santo, tú eres digno de alabanza y adoración. En el día de hoy, lo que queremos es que a través de tu palabra, tú nos ayudas a nosotros, Señor, a acordarnos, Señor, de tu bondad, Padre Celestial, especialmente en estos momentos difíciles por los cuales estamos pasando, Señor. Sabemos que es posible que la tentación llegue a nuestras mentes y nuestros corazones de empezar a dudar tu bondad, Señor. Y nosotros como tus hijos no queremos hacer eso, Padre Santo, porque si tuviéramos 1.000.000 de días, Señor, no sería lo suficiente para nosotros de poder declararle al mundo cómo tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos en el día de hoy, Señor, a enfocarnos una vez más en tu bondad, a enfocarnos una vez más en tu carácter, Señor, en quien tú eres, Padre Celestial. Te amamos, Señor. Pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, hace 2 semanas atrás dijimos que cuando el cristiano pasa por circunstancias adversas por las cuales estamos pasando en estos momentos, existe la posibilidad de que empecemos a dudar la bondad de Dios. Sin embargo, en Nahum capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios dice esto. Dice, Jehová es bueno, hermanos, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Yo puedo decir, y ustedes me imagino que están de acuerdo, que en estos momentos que estamos pasando, estos son momentos de angustia, estos son momentos de dificultad, son momentos de incertidumbre, son momentos donde no tenemos mucha claridad, donde no sabemos qué es lo que va a pasar en el día de mañana, ¿verdad? Pero la cosa es esta, que a pesar de eso, a pesar de que estamos viviendo en días y en momentos y una temporada de angustia, eso no significa que Dios ha parado de ser bueno con nosotros, como habíamos dicho hace 2 semanas atrás, y lo vamos a seguir diciendo por el resto de nuestras vidas, porque nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos al Dios de la palabra. Nuestro Dios es un Dios inmutable, que significa que Él no cambia. Y Dios es inmutable en todos sus atributos, en todos sus caracteres, ¿verdad? Cuando hablamos ahora aquí de la bondad de Dios, lo que estamos diciendo es que en ese atributo de la bondad de Dios, Dios nunca puede cambiar. Eso no importa si estamos pasando por momentos de angustia o estamos pasando por momentos de bendición, Dios por siempre seguirá siendo el mismo. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, la palabra de Dios dice así, dice, aclamar
a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Este no es el tiempo para empezar a dudar a Dios, hermanos. Este no es el tiempo para olvidarnos de cómo Dios ha sido bondadoso en nuestras vidas. Este no es el tiempo para eso. Este es el tiempo para aclamar. Este es el tiempo para celebrar. Este es el tiempo para exaltar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque la bondad de Dios es inmutable, porque nuestro Dios, como dije anteriormente, nunca, pero nunca puede cambiar. Este no es el momento, una vez más, para dudar a Dios. Este es el momento para aferrarnos a Dios. Este es el momento para aguantarnos with dear life a la bondad inmutable de Dios. 2 semanas atrás, cuando comenzamos este mensaje, comencé por definir la palabra bondad. ¿Qué significa la bondad de Dios? Ahora, cuando hablamos de la bondad de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto, verdadero y bueno. La bondad es parte de la naturaleza de Dios y como resultado Él no puede contradecir su naturaleza. Cuando decimos que Dios es bueno, lo que estamos diciendo es que en Dios nunca ha habido y nunca habrá algo malo en Él. Las intenciones y las motivaciones de Dios siempre, pero que siempre serán buenas. A.W. Pink dijo con respecto a la bondad de Dios, esto fue una cita que mencioné hace 2 semanas atrás, él dijo con respecto a la bondad de Dios, la bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Pink continúa diciendo que la bondad de Dios es propia en Dios porque es la esencia de su naturaleza eterna. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, sus providencias y su creación no puede ser sino bueno. En Salmos 31:19 la palabra de Dios dice: cuán grande es tu bondad. La bondad de nuestro Dios es inmensa. La bondad, hermanos, de nuestro Dios es infinita. Es suficiente para todos y suficiente para siempre. En Salmos 145:9 la palabra de Dios dice: bueno es Jehová para con todos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no solamente es bondadoso con aquellos que le pertenecen a Él, pero también la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios también es bondadoso con los pecadores. La bondad de Dios, mi querido hermano, ha sido derramada en el día de hoy sobre todo el universo, sobre toda su creación, sobre el justo y el injusto. También vimos 2 semanas atrás que las circunstancias no son el barómetro de la bondad de Dios, que nuestras circunstancias no son el barómetro de la bondad de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que Dios solamente es bueno con ellos cuando Dios contesta sus oraciones o cuando Dios bendice sus vidas. Pero tú y yo bien sabemos que eso no es así, eso no es de esa manera. Porque las circunstancias de nuestras vidas, siendo buenas o siendo malas, nunca pueden cambiar la bondad y el carácter de Dios. Bendito sea su santo nombre. Lo que sí sabemos es esto, que las circunstancias, ¿ok?, no son el barómetro del amor y la bondad de Dios. El barómetro del amor y la bondad de Dios es la cruz del Calvario. Ahí es donde vemos la manifestación perfecta, la manifestación más grande que ha habido en toda la historia de la bondad y el amor de Dios. Se halla en la cruz del Calvario, cuando Dios nos dio a su único Hijo que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahí está la bondad. Ahí se halla el amor de Dios. También, hace 2 semanas atrás, comenzamos a contestar la pregunta que estaba ahí en su bosquejo, era el punto número 2 en su bosquejo, que es: ¿quiénes son los recipientes de la bondad de Dios?
quiénes son los recipientes de la bondad de Dios. Yo creo que Mateo capítulo 5, versículo 45 nos da la respuesta a esa pregunta. Y esto es lo que dice ese versículo. Dice que tú y yo tenemos un Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y que ese Padre, nuestro Padre Celestial, hace salir su sol. Interesante que no es el sol, es su sol, porque todas las cosas en la creación le pertenecen a Él. El sol le pertenece a Él. Las estrellas le pertenecen a Él. La luna le pertenece a Él. El mar, todos los animales en el reino de los animales le pertenecen a Él. Toda su creación le pertenece a Él. La palabra dice aquí que nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Y no solamente eso, pero también que hace llover sobre el justo e injusto. Increíble que Dios sea tan bondadoso con su creación. Pero vimos que la semana pasada comenzamos hablando acerca del injusto, del hombre natural. Lo que empezamos a ver es cómo Dios demuestra su bondad hacia el hombre natural, cómo Dios demuestra su bondad y su amor hacia el pecador. Primeramente, lo que vimos fue, lo primero que hicimos fue ver la condición del hombre natural. Habíamos dicho que el hombre natural está lleno de maldad a Dios. El hombre natural está muerto en sus delitos y en sus pecados. El hombre natural es hijo de ira. No solamente eso, pero la palabra también enseña que el hombre natural es enemigo de Dios y no puede entender las cosas espirituales de Dios. Nosotros muy bien sabemos que hubo un momento en nuestra vida donde todas estas cosas que yo acabo de compartir con ustedes eran realidad. Hubo un momento dado en nuestras vidas donde tú y yo éramos enemigos de Dios, donde tú y yo andábamos en maldad, donde tú y yo no queríamos buscar a Dios, pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias por ese sacrificio tan precioso y ese sacrificio inmenso en la cruz del Calvario, en el día de hoy ya no somos enemigos de Dios. Hoy, por su gracia y por su misericordia, somos amigos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Pero es increíble que el Dios santo, santo, santo del universo sea bondadoso con personas como estas. Increíble. Es increíble que a pesar de toda la maldad, a pesar de toda la depravación hallada en el hombre natural, que Dios demuestre su bondad hacia Él, como lo hizo con nosotros en un momento dado en nuestras vidas en el pasado. Es increíble, hermano, que Dios demuestre su amor hacia aquellos que se burlaron de su Hijo amado Jesucristo. Es increíble que Dios demuestre su bondad hacia aquellos que se burlaron, que abusaron, que maltrataron, que crucificaron a su Hijo amado Jesucristo. Yo tengo 2 hijas. Yo conozco muchos de ustedes que también tienen hijos y hijas. You know how difficult it would be for us to be loving, to be kind, to be good to people who mistreat our children, who abuse our children, who would beat our children, who would kill our children. You know how difficult that would be for us to be loving, to be good to people who would treat our own blood like that. Sin embargo, eso fue exactamente lo que tú y yo hicimos con Jesucristo. Y sin embargo, la palabra claramente nos dice, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que a pesar de toda nuestra maldad, que Dios sigue siendo bueno, no solamente con el justo, pero también con el injusto. También, hace 2 semanas atrás, contestamos la pregunta, ¿cómo Dios o cómo se manifiesta la bondad de Dios en la vida del hombre natural o en la vida del pecador? Vimos primeramente que Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al darle vida a pesar de su continua rebelión contra Él. God, I mean, this is an amazing thing, que Dios sea bondadoso con el ser humano a pesar de que diariamente estamos rebeldes, nos rebelamos contra Él.
Lo que tú y yo merecemos, yo estoy seguro que todo el mundo ya reconoce esto, pero lo que nosotros merecemos es la ira de Dios. Lo que tú y yo merecemos es el castigo de Dios. Lo que merecemos es la muerte, la segunda muerte. Pero nuestro Dios es un Dios bondadoso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y sabemos que Dios es paciente con el pecador. Dios es paciente y tardo a la ira. Dios no se place el tener que derramar su ira sobre el ser humano. Dios no se place el tener que crear ese lugar que se llama el infierno para que personas que todavía están en sus delitos y en sus pecados tengan que pasar la eternidad en ese lugar. A Dios no le place eso, mi querido hermano. Pero la palabra nos dice claramente que Dios demuestra su bondad hacia los pecadores a darle vida, a pesar de su continua rebelión contra Él. También Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al derramar su gracia común sobre ellos. Habíamos dicho que la gracia común es un término teológico que se refiere a las bendiciones generales que Dios les da a los hombres independientemente de su estado espiritual. En otras palabras, cuando hablamos acerca de la gracia común, lo que estamos diciendo es que estas bendiciones generales, como el sol que vemos en el día de hoy, ese sol, it rises on the just and on the unjust. La lluvia que cayó esta semana no solamente cae sobre las casas o sobre el terreno del justo. La lluvia también cae sobre el terreno y las casas del justo y el injusto. Amén. Dios es un Dios tremendo y toda la humanidad es el recipient de la gracia común de Dios. Como leímos en Mateo capítulo 5, versículo 45, es nuestro Padre Celestial, hace salir su sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre el justo y sobre justo e injusto. También vimos que Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al escuchar las oraciones del justo por los perdidos. Yo sé que muchos de nosotros, we know this is true, que si estamos en Cristo, si somos hallados en Cristo en el día de hoy, fue porque hubo alguien en nuestro pasado, cuando no estábamos en Cristo, que pasó semana tras semana, año tras año, orando por nuestra salvación. Y aquí vemos la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones del justo para la salvación de los injustos. Bendito sea su santo nombre. También vimos que Dios demuestra su bondad hacia los pecadores a permitirles ver el poder transformador de Dios en la vida del creyente. En otras palabras, Dios es bondadoso con este mundo caído, con el pecador, porque le deja ver la vida transformada. En la vida transformada, le deja ver es el testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Y también vimos que Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al salvar a algunos a través de las provisiones halladas en Cristo Jesús. En el día de hoy, continuamos con el mensaje contestando la pregunta: ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios en la vida de sus hijos? ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios en la vida de sus hijos? En este momento, le pido que se preparen para un banquete espiritual. En este tiempo, es un tiempo para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Lo que voy a hacer ahora con ustedes es voy a compartir 23 maneras en que Dios demuestra su bondad hacia nosotros. 23 maneras en que Dios demuestra su bondad hacia nosotros. Va a ser un banquete. 23 cosas son muchas cosas, and I'm going to go through this really fast, so I need for you to pay attention, por favor, ¿ok? Continuamos, vamos a comenzar en este momento. La bondad de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos por el hecho de que primeramente ahí en su bosquejo, los pecados de sus hijos son cubiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno con nosotros. God is good all the time. And all the time, God is good. And how does God reveal His goodness? How does God show us His goodness? La primera cosa que vemos aquí es que Dios ha sido bueno con nosotros por el hecho que los pecados de sus hijos son cubiertos.
Romanos capítulo 4, versículo 7 dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyo pecado son cubiertos. Primeramente ahí en ese pasaje quiero que subraye la palabra bienaventurado. Ustedes saben que esa palabra bienaventurado lo que significa es afortunados o felices. Si me estás escuchando en este momento y estás feliz por el hecho que tus pecados han sido cubiertos, dígame, bendito sea el nombre del Señor. No solamente mis pecados, pero tus pecados. Si has puesto, primeramente, si has confesado tus pecados, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo Jesús, la palabra claramente declara que tus pecados han sido cubiertos por la preciosa sangre de Jesucristo. No solamente eso, pero los pecados de sus hijos han sido lavados. No solamente han sido cubiertos, pero nuestros pecados han sido lavados. Pastor, ¿por qué estás compartiendo estas cosas con nosotros? ¿Por qué estas 23 cosas? Porque como estaba diciendo, en estos momentos de angustia, es posible que tú y yo empecemos a dudar la bondad de Dios. Este no es el tiempo para empezar a dudar la bondad de Dios. La palabra de Dios está llena de cosas, de promesas y de razones por las cuales tú y yo tenemos que estar agradecidos constantemente por la bondad de Dios. Dios ha sido extremadamente bueno, no solamente conmigo, pero contigo también. Y es necesario en momentos así acordarnos de estas promesas, porque nuestra tendencia es fijarnos en las cosas que vemos. Nuestra tendencia es fijarnos en las cosas que no tenemos, que nos quitaron, que perdimos el trabajo, o que perdimos nuestro ahorro, o que nuestra salud no está como debe estar, o que mi hijo esto, o que mi hija lo otro, o que mi esposo esto, o que mi esposa lo otro. Nuestra tendencia no es enfocarnos en lo que tenemos, nuestra tendencia es enfocarnos en lo que no tenemos. Y el propósito de este mensaje en esta mañana es ayudarnos a nosotros a enfocarnos en lo que tenemos, no en este mundo, en lo que tenemos en Cristo Jesús. Por la muerte de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Vamos a gozarnos, hermanos. Este no es el tiempo para tristeza, este es el tiempo para gozo. Amén. Como dije, la bondad de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos por el hecho, primeramente, que los pecados de sus hijos han sido cubiertos. Número 2, los pecados de sus hijos han sido lavados. Lavados. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, esto es lo que dice la palabra. Dice: Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Escuche lo que dice. Él nos amó. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados. ¿Qué pasaje tan tremendo es este? Escúchelo primeramente. Primero que dice Jesucristo. Escuche, la razón por la cual tú y yo podemos disfrutar de la bondad de Dios es por Jesucristo. La razón por que nuestros pecados han sido cubiertos es por Jesucristo. La razón por que nuestros pecados han sido lavados es por Jesucristo. La razón por que la ira de Dios no cae sobre nosotros en este momento es por Jesucristo. La razón por que el almacén de la bondad de Dios está abierto para ti y para mí es por Jesucristo. Por eso alabamos a Jesucristo. Por eso glorificamos a Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, porque solamente eso es lo que vale. Nada más sirve, solamente Cristo. En Apocalipsis 1:5 dice que Cristo, la fundación de nosotros, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos. Escucha esto, subraya esta parte. Soberano de los reyes de la tierra. Nuestro Jesucristo es soberano. El pastor Edwin los miércoles ha estado predicando acerca de la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo sobre toda la creación, sobre todo el mundo. Y este pasaje claramente lo declara también, que Jesucristo es soberano sobre los reyes, sobre los gobernadores, sobre los presidentes, sobre toda persona en este mundo. Esto, lo que sigue, es muy precioso. Escucha lo que dice aquí. Él nos amó. Subraye eso también. Él nos amó. Lo que es interesante es esto. Que Dios nos ama o nos amó. Que Jesucristo nos amó antes de ser limpios.
Jesucristo puso su mirada en nosotros antes de ser justificado, antes de ser perdonado, antes de ser limpios. Bendito sea su santo nombre. Él nos amó. Fuimos amados antes de ser limpiados. Y fuimos lavados con su sangre, con su muerte. Nos lavó de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, amados, es el clorox espiritual que remueve toda mancha pecaminosa de nuestra vida. No solamente hemos visto aquí que los pecados de sus hijos son cubiertos, no solamente nuestros pecados han sido lavados, pero también nuestros pecados, los pecados de sus hijos, nunca serán recordados, hermanos. Los pecados de sus hijos nunca, pero que nunca serán recordados. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice así: seré misericordioso con su injusticia y nunca más me acordaré. Subraye esa frase ahí. Dios, nuestro Padre Celestial, promete nunca más acordarse de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios ha sido misericordioso con nuestra injusticia. Dios ha sido misericordioso con nuestros pecados. Los pecados de sus hijos nunca serán recordados. Dios quiere ser misericordioso con nosotros. Dios quiere perdonar, no solamente perdonar, pero nunca más acordarse de nuestros pecados. Número 4, los pecados de sus hijos han sido perdonados. Los pecados de sus hijos han sido perdonados. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, amén, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su santo nombre. Cuando aquí vemos esa palabra confesar, si confesamos significa si reconocemos que la ofensa mayor ha sido contra Dios. Eso es lo que significa confesar nuestro pecado, que tú y yo reconocemos que la ofensa no ha sido necesariamente solamente contra las personas que hemos pecado, pero que la ofensa mayor ha sido contra el Dios celestial del universo. Amén. La palabra dice aquí que Dios quiere perdonar nuestros pecados. John Bunyan dijo: ningún hijo de Dios peca a un grado que Dios sea incapaz de perdonar. Escucha, amados, podemos estar seguros de que la bondad de Dios ha sido derramada sobre nosotros, porque también somos salvos, hermanos, somos salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues porque es don de Dios. También podemos estar seguros de que la bondad de Dios ha sido derramada sobre nosotros porque fuimos conocidos de antemano. Escuche esto, mi hermano. En Romanos capítulo 8, versículo 29, la palabra dice así: porque a los que antes conoció, lo que eso significa es conocer de antemano, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche, más profundo, hermano, más profundo que conocer a Dios es que Dios nos conozca a nosotros. The important thing, as we've said many times in the past, is not whether I know God, it's whether God knows me, it's whether God knows you. Increíble, ¿verdad? Increíble que Dios puso su mirada sobre una persona tan rebelde como yo, que Dios puso su mirada sobre una persona tan pecadora como yo, como ustedes. Pero eso fue lo que sucedió. Dios nos conoció de antemanos. Quiero compartir un versículo que no está en su bosquejo. Si tiene su Biblia, por favor, busque Ezequiel capítulo 16, versículo del 4 al 6. Ezequiel capítulo 16, versículo del 4 al 6. Y como le dije, ese versículo no está ahí en su bosquejo, pero yo creo que vale la pena buscarlo en este momento, porque, como acabo de decir, tú y yo podemos estar seguros de la bondad de Dios, porque tú y yo fuimos conocidos de antemano. Escucha lo que dice aquí en Ezequiel capítulo 16, del 4 al 6. Primeramente, quiero que entiendan que este versículo fue dirigido al pueblo de Israel, pero pienso yo que se puede aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. Dice así: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal,
ni fuiste envuelta con fajas. Versículo 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Versículo 6. Y yo, aquí hablando Dios ahora, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre, y cuando estaba en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Qué cosa tan gloriosa. Este pasaje para mí ha sido de gran bendición porque me ayuda a mí primeramente ver la condición mía antes de Cristo. Esta era la condición mía, no solamente la mía, sino la tuya también. Y sin embargo, Dios se fijó en nosotros. Fuimos conocidos de antemano por Dios. Escucha lo que dice aquí. Dice que cuando nacimos, esto está, la descripción que nos está dando aquí es la descripción de un aborto. En esencia, tú sabes, eso es lo que antes de Cristo, lo que tú y yo éramos un aborto de la naturaleza, hermanos. Nadie nos quería, fuimos echados, como dice aquí, sobre el faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que nacimos, ¿verdad? Pero dice aquí que Dios y yo pasé junto a ti, Dios pasó por nosotros. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo tenía 21 años, Dios pasó, a pesar de mi condición espiritual, a pesar de que estaba cubierto en pecado de cabeza a pies, Dios pasó por mí. Dios puso su mirada en mí. Yo fui conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si tú estás en Cristo en el día de hoy, tú puedes decir amén a esa realidad. Que a pesar de esta persona, a pesar de toda mi inmundicia, a pesar de todas mis faltas, a pesar de todo mi pecado, lo que la palabra de Dios dice aquí, que Dios pasó junto a mí, pasó junto a ti y nos dio vida, vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, tú y yo podemos estar seguros de que la bondad de Dios ha sido derramada sobre nosotros porque fuimos elegidos. La palabra aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan capítulo 15 versículo 16 dice así: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Importante, hermanos, que entiendan esto, que tenemos que atribuirle todas las obras de elección al placer de la voluntad de Dios. Dios no nos eligió porque éramos dignos, sino que al elegirnos nos hace dignos. También la palabra nos dice que fuimos predestinados, también fuimos llamados, también fuimos reconciliados, número 10 ahí en su bosquejo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 nos dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Bendito sea su santo nombre. En el día de hoy tú y yo estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios porque Cristo tomó nuestro lugar. Tenemos esa reconciliación, como dice aquí. Y todo esto proviene de Dios. Amén. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre Santo, por mandar a tu Hijo amado Jesucristo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ser bondadoso con nosotros cuando nosotros como seres humanos no merecíamos tu bondad. Gracias, Señor, porque en el día de hoy tenemos esa reconciliación contigo. Gracias, Señor, porque en el día de hoy ya no somos enemigos tuyos, Señor, pero somos hijos, hemos sido adoptados a tu familia. Bendito sea tu santo nombre. También la palabra nos enseña que somos redimidos, hermanos. Fuimos redimidos. Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado a través de la vida y la muerte de nuestro Salvador Jesucristo.
Dios es bueno, hermanos. ¿Verdad que sí? There's no reason why you or I should ever doubt the goodness of God. God has given us so many reasons to be thankful, so many reasons to never forget His goodness. Pero si todavía nos falta motivo para confiar en la bondad de Dios, número 12 en su bosquejo, tenemos que acordarnos que a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Bendito sea su santo nombre. En Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesucristo abrió la puerta para nosotros, para que tú y yo pudiésemos tener esa comunión íntima, preciosa, acceso al Padre Celestial. Tenemos también que acordarnos que hemos nacido de nuevo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Hemos nacido, tenemos vida eterna, hermano. Cuando esos pensamientos, cuando esa tentación entre a nuestras mentes de empezar a dudar la bondad de Dios, hermanos, no nos olvidemos que hemos sido llamados, que hemos sido reconciliados, que hemos sido redimidos, que tenemos acceso al Padre, que hemos nacido de nuevo. Número 14, también tenemos que acordarnos que somos hijos de Dios, como dije anteriormente. We're no longer separated from God. We're no longer enemies from God. En el día de hoy, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, hoy, si ponemos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús, somos declarados hijos y hijas de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 dice así, amados, ahora somos hijos de Dios. Bendito sea su santo nombre. Número 15. Tenemos que acordarnos que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17 dice así. De modo que si alguien está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quejado todo lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Tenemos que acordarnos también que fuimos adoptados a la familia de Dios. Número 16, que fuimos adoptados a la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Segunda de Corintios capítulo 6, 18 dice así, y seré un padre para ustedes, Dios hablando, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Tenemos que acordarnos también que somos herederos, hermanos, somos herederos. En Gálatas capítulo 4, versículo 7, la palabra dice así, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Qué cosa tremenda este pasaje, porque cuando pensamos de una herencia, lo que pensamos es de las cosas que Dios nos quiere dar. Pero lo que dice en este versículo, en Gálatas 4:7, dice aquí que somos herederos no de las mansiones celestiales. Sí vamos a ser herederos de las mansiones celestiales, pero eso no es lo que está hablando aquí. Este pasaje no dice que vamos a ser herederos de las calles de oro. Sí, vamos a caminar esas calles de oro, pero eso no es lo que este pasaje dice. Lo que este pasaje dice es que cuando tú y yo, ¿verdad? Cuando tú y yo somos salvos, ¿verdad? Lo que dice aquí, así que ya no eres esclavo, ¿verdad? Tú y yo éramos esclavos antes de Cristo. Después de Cristo ya no somos esclavos. Hemos sido redimidos por su sangre. We have been set free. Amén. So hoy no somos esclavos, somos hijos, ¿verdad? Y también herederos de Dios. Porque toda persona que tiene Dios, lo tiene todo. Bendito sea su santo nombre. Número 18, tenemos que acordarnos que fuimos justificados. Romanos 5:1 dice así, justificados pues por la fe, tenemos
paz, bendito sea su santo nombre, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a través de Jesucristo hemos sido declarados justos. Ya, como hemos dicho muchas veces, Dios nos ha adoptado, somos herederos, ahora somos justificados también. Ya cuando Dios nos mira a nosotros, no ve el pecado adentro de nosotros, lo que ve es la justicia perfecta de Jesucristo en mí. Ese gran intercambio que siempre hemos dicho en la iglesia, que nuestro pecado ha sido imputado a Cristo y su justicia ha sido imputada a mi vida. Bendito sea su santo nombre. There's no reason for me to ever doubt the goodness of God, beloved. No hay ninguna razón. Cuando esa tentación llegue a tu mente o a tu corazón para empezar a dudar la bondad de Dios, clámale al Señor que te ayude, que nos ayude a acordarnos de todas estas verdades. Cuando esa tentación llegue a nuestra mente para empezar a dudar la bondad de Dios. Número 20, tenemos que acordarnos que eventualmente seremos glorificados también. Seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Tenemos también que acordarnos que fuimos perdonados. Lo he repetido 2 veces porque vale la pena repetirlo, hermanos. Gracias a Dios que mis pecados han sido perdonados. Gracias a Dios que my sins no longer are count against me. That my sins have been forgiven. That I have been set free by the precious blood of the Lamb. Que cuando Dios me mira a mí, ya no está enojado conmigo. Que yo tengo paz con mi Dios. Amén. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. 22. Tenemos que acordarnos que estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Cristo. Amén. Estamos completos en Él, Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y número 23. Por último, tenemos que acordarnos que somos amados. Tenemos que acordarnos que somos amados. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su sangre o por su gran amor con que nos amó. Amén. Bendito sea su santo nombre. Dios es bondadoso, hermano. Dios siempre ha sido, lo es y siempre será bondadoso con toda la creación, pero especialmente con sus hijos. Estas cosas que acabo de compartir, estas 23 cosas que acabo de compartir con ustedes, son cosas que los hijos de Dios disfrutan. Las personas que no están en Cristo no pueden disfrutar todas estas cosas que yo acabo de compartir con ustedes. Como dije anteriormente al principio de este mensaje, la razón por qué estoy compartiendo estas cosas con ustedes es porque existe la posibilidad que en momentos de angustia, como lo que estamos pasando, que la tentación de empezar a dudar la bondad de Dios llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Cuando eso suceda, lo que tú y yo tenemos que hacer es, una vez más, acordarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a acordarnos de estas promesas, de estas verdades bíblicas que son halladas a través de Cristo Jesús. Como dije ahorita, Cristo Jesús abrió la puerta del almacén de la bondad de Dios. Y para ir a ese almacén, primeramente necesitamos a Cristo. Pero cuando ya Cristo sea de nosotros, todas esas cosas que están adentro de ese almacén de la bondad de Dios son tuyas y son mías gratuitamente. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es ir. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es clamarlas por fe. Recordarle a Dios una y otra vez de todas las cosas que su Sagrada Escritura nos dice. Amén. Tenemos que luchar, hermanos, tenemos que luchar diariamente, constantemente, porque la ingratitud, amén, fácilmente puede llegar a nuestro corazón
Y cuando la ingratitud llega a nuestro corazón, lo que tendemos a hacer es enfocarnos una vez más, no en las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Lo que hacemos es que empezamos a enfocarnos en las cosas que no tenemos. Y si nos estamos dando cuenta, si estamos escuchando y si estamos analizando las cosas bien, nos damos cuenta que cuando nos enfocamos en las cosas que no tenemos, nos estamos enfocando en cosas que no son importantes. ¿Por qué? Porque toda persona que tiene a Cristo posee lo más importante en el mundo. Amén. La persona que es hijo o hija de Dios ya tiene lo más importante en la vida, que nadie le puede quitar. Ningún virus le puede quitar esa realidad de que somos hijos e hijas de Dios. Ningún gobierno, ningún dictador puede quitarnos esa relación íntima que tú y yo tenemos con nuestro Padre Celestial. Amén. Acabamos de ver cómo Dios derrama su bondad en la vida de sus hijos. Pero ahora quiero que veamos el punto número 3 en su bosquejo. Cómo debemos responder a la bondad de Dios. ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? Ahora, la bondad de Dios exige una respuesta de nuestra parte. Amén. Claro que sí. God is good all the time God is good, but it's not just for us to repeat it. We have to respond to the goodness of God. We have to take action. The goodness of God requires that we take action. Eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? Bueno, en este momento quiero compartir con ustedes 3 pasos que podemos tomar para cambiar nuestras vidas y comenzar a experimentar completamente los efectos de la bondad de Dios. Primeramente, necesitamos arrepentirnos de nuestra ingratitud o de nuestros pecados. Amén. No, cuando tú y yo nos enfrentamos a la bondad de Dios, cuando tú y yo nos damos cuenta, como dije anteriormente, cuando nos damos cuenta de quién nosotros éramos antes de Cristo, nos damos cuenta de toda nuestra rebelión, cuando nos damos cuenta de todos nuestros delitos y nuestros pecados, cuando nos damos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, que éramos enemigos de Dios, separados de Dios, ¿verdad? Y que a pesar de eso, Dios hizo todo esto por nosotros. Eso debe causar un quebrantamiento adentro de nuestros corazones. La bondad de Dios debe causar quebrantamiento en el corazón de sus hijos. Porque even as believers today, even though we're believers today, even though that we have been cleansed, we have been washed by the blood of the Lamb, even though our sins have been forgiven, even though we're no longer enemies of God, even though our name is written in the book of life, even though that we have been baptized by the Holy Spirit, even though all these things are true in our lives, we still sin. Todavía pecamos. Amén. A pesar de todo eso, Dios continúa siendo bueno. The Bible says that even while you and I were still yet sinners, Christ died for us. Dios ya sabía. Dios nos dio lo que necesitamos en Cristo Jesús. Right? We had a problem. El problema era el pecado. It was sin. And Dios nos dio la solución. God gave us the solution, which is Christ. Amén. Pero Dios sabía que al darnos nosotros la solución, eso no cambiaba el hecho que todavía íbamos a luchar con el pecado. We still struggle with sin. Sí, claro, no somos esclavos al pecado. Bendito sea su santo nombre. Amén. Estamos siendo santificados diariamente. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Pero todavía luchamos con este pecado. Y sin embargo, ahí está la cosa. Y sin embargo, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Esa realidad debe causar en nuestros corazones un quebrantamiento, un arrepentimiento de nuestros pecados, pero primordialmente de nuestra ingratitud hacia Él. Porque mira cómo somos ingratos. Mira qué fácil nos olvidamos de su bondad. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, we measure God's goodness by the things that He gives us. ¿Qué problema? Right? Ahí está la ingratitud de nosotros. We measure God's goodness by the possessions that we have, by the health that we have, by the jobs that we have, by the things that He gives us to us. And the thing is this, that's not what makes God good. What makes God good is the fact that He's good, that He has given Himself to us. Ahí está la cosa.
So we demonstrate this ingratitude. Demostramos esta ingratitud cuando nos enfocamos, escuche, cuando nos enfocamos en los regalos en vez de enfocarnos en la persona que nos da los regalos. Si nuestra mente está bien, ¿verdad? If we're thinking biblically, si estamos pensando bíblicamente, si estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el mundo empieza a remover y quitarnos cosas, nuestra felicidad no debe decaer. Porque como acabo de decir, lo que es más importante ya es de nosotros. We possess the most important thing in the world, which is Christ. No one can ever remove Christ from our lives. He is ours. We're secure in God. We are secure in Christ. Aquí nos pueden quitar la casa. Aquí nos pueden quitar los carros. Aquí nos pueden quitar los trabajos. Nos pueden quitar lo que sea, pero no nos pueden quitar a Dios. No nos pueden quitar a Cristo Jesús. So, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a parar con esta ingratitud. Ayúdanos a parar de enfocarnos en todas estas cosas materiales que tenemos. Señor, que nos quiten lo que quiten. What do we always say? We can't take a U-Haul to heaven, right? I can't take my house to heaven. I can't take my $30,000 car to heaven. Yo no puedo llevarme estas cosas para el cielo. Why am I being stressed out? ¿Por qué me pongo tan triste? ¿Por qué me pongo tan desesperado? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué? What do I respond? ¿Por qué respondo de esta manera cuando estas cosas materiales son removidas de mi vida? Todavía tengo a Cristo. Yo lucho con esto. Estoy seguro que muchos de ustedes también luchan con eso. Como hemos dicho muchas veces, es one thing. El coronavirus es una cosa. But you know what? Tú y yo tenemos muchos problemas antes del coronavirus. You know, many of us were having problems, relational problems before the coronavirus. Teníamos problemas financieros antes del coronavirus. Teníamos problemas con nuestros hijos y nuestras hijas antes del coronavirus. Teníamos problemas relacionales contra nuestros esposos, nuestras esposas, los suegros antes del coronavirus. We always have problems. Lo que pasa es que ahora, encima de todos estos problemas, ha llegado el coronavirus. Y sabemos que es muy posible, in the upcoming months, que encima del coronavirus puede haber otro problema. Puede ser que nos quiten el trabajo. Otro problema. Puede ser que esa cuenta de ahorros que tú y yo teníamos va a desaparecerse. Otro problema. Tenemos que prepararnos por lo que viene, ¿verdad? ¿Y cómo nos preparamos? Como estamos diciendo ahora. We prepare for the inevitable. We prepare for the things that might happen to us by remembering the goodness of God. By remembering the faithfulness of God, by remembering the love of God, by remembering the promises of God that will never ever be taken away from us and will never ever fail us. That's how we prepare for the inevitable future. That's how we do it. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. So, necesitamos arrepentirnos de nuestra ingratitud. Tenemos que estar agradecidos no por los regalos de Dios, sino por el que nos da los regalos, que es Dios. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: por lo tanto, arrepiéntanse y vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Este es el tiempo para arrepentirse. Este es el tiempo para examinación. Este es el tiempo para pedirle al Señor que remueva de nuestros corazones toda esa inmundicia, todo ese pecado. Hermano, este es el tiempo to make sure that our hearts are right with God. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Okay? This is not the time to make excuses. This is not the time para decir, pero Señor, es una cosa encima de la otra, y otra cosa, y otra cosa. It doesn't matter. Este es el tiempo para arrepentirnos. Este es el tiempo para estar agradecidos. Este es el tiempo para clamarle al Señor que a pesar de que todas estas cosas están desapareciendo a mi alrededor, a pesar de que todas estas cosas malas están surgiendo, este es el momento para una vez más decirle a Dios: tú eres bueno, Señor, porque tú nunca cambias. Tu bondad es inmutable y será inmutable para siempre. This is the time to do that.
So que nuestros corazones se llenen de gozo, ¿verdad? Like I said, I don't know what's going to happen in the future, but I know that God is in the future. I know that, ¿verdad? I don't know if I'm going to have a job in a couple months, but I know that I'm going to have the God who owns the cattle on 1,000 hills. I know that. Yo sé eso. Amén. ¿Y cómo va a proveer por mí? Para mí, yo no sé. Yo no sé. Si no tengo trabajo, yo sé que Dios va a proveer. Si mi salud fallece, yo sé que Dios va a proveer. Y si me quitan la vida, forget about it. I got Christ. You have Christ. ¿Cómo debo responder a la bondad de Dios? Necesitamos arrepentirnos de nuestra ingratitud, de nuestros pecados. Punto B, necesitamos serle fiel a Dios. Este es el tiempo para serle fiel. This is the time. Cuando estudiamos la bondad de Dios y nos damos cuenta como Dios ha sido bondadoso con nosotros a través de nuestra vida, lo que vemos es una persona que ha sido extremadamente fiel con nosotros. That's what we see. That's what we see. Una persona que siempre es fiel. Una persona que me ama a mí independientemente como yo lo trato a él. Una persona que ha proveído por mis necesidades en momentos cuando yo le he robado a él. Una persona que sigue bendiciendo mi vida cuando en mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, yo actúo como si él fuera un cero a la izquierda en mi vida. Dios es fiel. Y cuando nos enfocamos en la bondad de Dios, cuando empezamos a meditar en su bondad, eso debe causar no solamente un quebrantamiento, un arrepentimiento en nuestros corazones, pero también debe causar adentro de nosotros la necesidad de serle fiel a Él, más fiel todavía, o fiel, o no sé si es más fiel, pero to be more faithful to Him. We need to, our faithfulness must increase, not decrease. Tenemos que serle fiel a Cristo. Josué capítulo 24, un pasaje que quiero compartir en este momento, que dice así, hablando acerca de la fidelidad de Dios. Escuche, porque hay que tomar una decisión en el día de hoy. Dice, ahora pues, teman al Señor, hay que tener esa reverencia al Señor. Y sírvanle con integridad y con fidelidad. Eso es lo que el Señor se merece de nuestra parte. Ese Señor bondadoso, ese Señor que lo ha dado todo por nosotros, lo que Él se merece de nosotros es que tú y yo seamos personas íntegras y que seamos personas fiel hacia Él. Amén. Dicen esto es lo que dice la palabra. Quiten de en medio los dioses. Dios preguntando, Marcel, yo te he sido fiel a ti. Amén. Dios preguntando, Marcel, yo he provisto por tu familia. Amén. Dios preguntando, Marcel, yo te he rescatado, te he perdonado todos tus pecados. Amén. Dios preguntando, Marcel, ¿verdad que tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú no tienes que tener ningún temor de que cuando tú mueras tú vas a estar conmigo? Claro que sí, Dios. Amén. Dios te está diciendo la misma cosa a ti en el día de hoy. Y la única manera que tú y yo podemos responder a esas cosas es ser agradecidos. Y en el día de hoy, determinar a quién vamos a servir. No podemos seguir haciendo la misma cosa como el pastor Edwin ha hecho muchas veces en estas últimas semanas, estos últimos meses. Este es el momento para pensar, para considerar. Este es el momento para limpiar el corazón, para limpiar el closet y botar toda basura que está aquí adentro, empezando por todos esos ídolos, por esas cosas que Dios detesta, todas esas cosas que Dios odia. Dice aquí, quiten de en medio los dioses. Esas cosas que han tomado mi lugar. Puede ser el negocio tuyo, puede ser el trabajo tuyo, puede ser el dinero, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser, entertainment, puede ser a hobby, yo no sé lo que sea. Pero tenemos que remover esas cosas de nuestras vidas, a los cuales sirvieron sus padres en el otro lado del río de Egipto. Y sirvan al Señor, tenemos que servir al Señor. Tenemos que escoger en el día de hoy a quién vamos a servir.
Tenemos que determinar si en el día de hoy, tú y yo, ¿verdad? Nuestras casas, nuestros hogares, si vamos a servir al Señor o no. Tenemos que serle fiel a Él como Él ha sido fiel con nosotros, hermanos. También necesitamos descansar en su bondad cuando vengan las adversidades en nuestras vidas. En este momento estamos pasando por muchas adversidades. Y en momentos de adversidad, lo que tú y yo tenemos que hacer es descansar de su bondad. Tenemos que descansar en su bondad. Corrie ten Boom dijo, cuando un tren atraviesa un túnel oscuro, el pasajero no tira el boleto y salta del tren. El pasajero se sienta quieto y confía en el conductor. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en el día de hoy. Este no es el tiempo para tirar el boleto y para saltar del tren. Yo sé que la cosa está difícil. Yo sé que nuestros corazones están llenos de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero este no es el tiempo para paniquearse. This is not the time to panic. This is not the time to get rid of the Bible. This is not the time to jump out the window. ¿Por qué? Because we have a God who is immutable. He is immutable in his character. He is immutable in his person. He is immutable en todas las cosas, mis hermanos. We could trust in God. So este es el tiempo para confiar. Este no es el tiempo para darle la espalda a nuestro Dios. Este no es el tiempo para que nuestra fe vaya decayendo. Este es el tiempo para abrir la Biblia y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a acordarnos de quién es Dios. Este es el tiempo para confiar en los atributos perfectos e inmutables de Dios, hermanos. Como dijo Corrie, lo que tenemos que hacer es sentarnos quietos. Be still and know that I'm God. Quédate quieto. Yo sé que nuestra tendencia es tratar de maquinar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no estoy en contra de hacer planes. A mí me gusta planear. A mí me gusta estar preparado. Pero Dios es el que determina todas las cosas. Prepárense. Seamos responsables. Pero no pierdan la vista, hermanos. No se olviden que at the end of the day, Dios está o es soberano sobre todas las cosas. So, tenemos que mantenernos quietos y confiar en el conductor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo del 8 al 9 dice así: estamos atribulados en todos, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, habitados, pero no destruidos. Confiemos en el Señor, hermano. Ahora, como conclusión, si la tentación de empezar a dudar la bondad de Dios comienza a aparecerse una vez más en su mente y corazón, hagamos guerra, como hemos dicho ya varias veces, con ese banquete espiritual que hemos recibido en el día de hoy. Mi esperanza es que coja ese bosquejo. I pray that you will print it, que lo imprima y lo ponga en algún lugar, posiblemente en su Biblia o en su cuarto, donde sea. Y cuando su mente se llene, de esas dudas, cuando la tentación para dudar la bondad de Dios penetre su corazón, mi esperanza es que tú saques ese bosquejo o que tú abras tu Biblia y que tú dejes que Dios te ministre a través de su palabra, a través de sus promesas. Mis hermanos, pidámonos a nuestro Señor por fe. Necesitamos fe en el día de hoy, que nos ayude a acordarnos de estas realidades gloriosas que hemos escuchado en el día de hoy. Oswald Chambers dijo esto: la fe nunca sabe dónde se dirige, pero ama y conoce a aquel que está guiando. Amén. Yo tengo fe que el Señor me va a cuidar a mí, que va a cuidar a mi familia. Yo tengo fe que el Señor va a proveer por su iglesia, que va a cuidar de su iglesia. Y yo creo eso. Yo no sé cómo eso va a suceder. Yo no sé cómo eso luce. ¿Tú me entiendes? I don't know what that looks like. Lo que sí sé es que el que va delante de mí es digno de confianza. El que va delante de mí, Él conoce todas las cosas. El que va delante de mí no solamente te ama a ti, pero me ama a mí también. So, I don't know what's going to happen. I just know that the one who goes before me is sovereign over all things and has everything in the palm of his hands, and all things will work out for the good.
Yo estoy confiado en eso sí, amén. So this is a beautiful quote aquí de Oswald Chambers. Escucha, hermano, dejemos que nuestro Padre Celestial continúe tomando el volante de nuestras vidas, para que Él continúe dirigiendo nuestros corazones y nuestros pensamientos en la dirección correcta, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos enfrentándonos nosotros en el día de hoy. Y también, por favor, no se olviden la cita esa que compartí con ustedes hace 2 semanas atrás de Agustín, que dijo: Dios siempre está tratando de darnos cosas buenas, pero nuestras manos están demasiadas llenas para recibirlas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? El problema no es que Dios no quiere bendecir. El problema no es que Dios no quiere ser bueno. El problema es que nuestras manos están demasiadas llenas con cosas que no son importantes. Que nuestras mentes están llenas con cosas que no son importantes. Dios quiere sanar nuestras mentes. Dios quiere remover nuestros temores, nuestra incertidumbre, nuestras preocupaciones. Dios quiere hacer eso, pero tenemos que vaciar, pedirle al Señor: vacía todo esto. Todas estas cosas que no vienen de ti, todas estas cosas que impiden que tú derrames lo que tú quieres derramar, que tú derrames tu bondad en mi vida. Ayúdame a vaciar mi corazón, ayúdame a vaciar mi mente, ayúdame a vaciar mis manos para que tú las puedas llenar con quien tú eres, con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, con tu bondad, con todas esas cosas. Fill my hands. I'm going to empty out my hands, Father, so that you can fill them with you. I want you. I don't want to empty my hands of things so that you can fill them with other things. I want to empty my hands of things that are not important, so that you can fill them with you, with your person, with who you are, with your attributes, with your character. That's what I want in my life. I don't want the gifts. I don't want them. I want the giver of the gifts. That's what I want. So, Señor, dame eso en el día de hoy. Mi oración para nosotros en esta temporada de nuestras vidas, que confiemos en la bondad de Dios. Confiemos que si nos vaciamos de todas estas cosas que no importan, que el Señor las va a llenar con Él mismo. Oremos. Padre Santo, qué bueno eres y gracias por ayudarme en este momento, Señor. Tú sabes que tuve unas dificultades aquí, Padre Celestial, y me ayudaste, Padre Santo. You helped me to get back on track. Te pido, Padre Celestial, por mis hermanos en Cristo. Tú sabes las preocupaciones, tú sabes las incertidumbres que estamos teniendo, las angustias en nuestros corazones, Señor, las cargas que estamos cargando, Señor. Tú conoces todo lo que sucede en nuestro interior, Señor. Lo que yo te pido en este momento, Padre Celestial, es que tú nos ayudes, amado Dios, a vaciar nuestras mentes, a vaciar nuestros corazones, a vaciar nuestras manos de todas estas cosas que no son importantes. Estamos cansados, Señor. Estamos cansados de serte infiel a ti. Estamos cansados, Señor, de tanto dudarte, Señor. Estamos constantemente dudando. Personas de poca fe. Tan parecidos a Pedro, Padre Celestial. Caminamos sobre las aguas y en el momento que viene un problema, quitamos nuestra mirada de ti y empezamos a hundirnos, Señor. Esa es la naturaleza, no del ser humano, no del hombre natural. Esa es la naturaleza de la persona que ha sido redimida. Y a pesar de eso, Señor, a pesar de esa naturaleza that makes us sick, tú sigues siendo bueno. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener nuestra mirada puesta en ti. Ayúdanos a acordarnos de todas estas bondades que han sido disponibles para nosotros a través de Cristo Jesús. Porque Cristo, como dije anteriormente, abrió las puertas del almacén de la bondad de Dios. Ayúdanos a vivir en ese almacén.
Ayúdanos a quedarnos cerca de ese almacén. Cuando nuestra alma, cuando nuestro corazón, cuando nuestro espíritu está debatido, Señor, cuando está por las cunetas, ayúdanos, Señor, sácanos de ahí y ponnos una vez más ahí al frente del almacén ese almacén está lleno de las bondades tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir ahí, a hacer nuestro hogar ahí, cerca de ese almacén, Padre Celestial. Porque somos muy inconsistentes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas que se están ahogando en este momento porque has quitado la mirada de ti, Señor. Porque se están preocupando por las cosas que están pasando en este momento y hasta se están preocupando por cosas que todavía no han pasado. Que no nos olvidemos, Padre Celestial, que tú eres el Dios eterno. Que tú eres el Dios del futuro. Yo estoy en el domingo, pero ya tú estás en el sábado. Tú eres todopoderoso, Padre Santo, y eres bondadoso. Perdónanos de nuestros pecados y perdónanos de nuestras ofensas, Señor. Perdónanos, Señor, por serte infiel, Señor. Perdónanos, Señor, por dudar. Perdónanos, Señor, por no confiar en ti, en tus promesas. Y ayúdanos, as we move forward, Padre Santo, a cambiar. Ayúdanos, Señor, santifica estas áreas de nuestras vidas, Padre Santo. Y ayúdanos a verte a ti por quien tú eres, Padre amado. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Una vez más, levanto delante de ti a todos mis hermanos en Cristo. Padre Santo, te pertenecen a ti. Te pido que la palabra de hoy haya sido de beneficio para ellos, Señor. Tú sabes que I don't feel adequate muchas veces cuando hago este trabajo, Señor. Lucho mucho con la comunicación y a veces siento que he fracasado, Padre Santo, pero no importa, Señor. No importa cómo yo me sienta. Lo que importa es lo que tú vas a hacer, Señor. Espíritu Santo, haz la obra en los corazones de las personas por la cual tú quieres hacer la obra, Señor. Y glorifícate en nuestras vidas. Protégenos, Padre Santo. Oro por mis hermanos en Cristo que tienen que ir a trabajar mañana, que tú los cubras, Señor. Que tú los protejas, Padre Celestial. Pues, Padre Santo, que el resto de nuestras vidas, Padre, que vivamos con nuestra mirada puesta en ti. Te amamos, Señor. Pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a todos y que la paz de Dios los acompañe. Con la ayuda del Señor, pues nos vemos el martes por la noche. Los quiero mucho.